Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, les damos una cordial bienvenida a la conferencia magistral Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Doctor Teodoro Verdugo Silva, decano de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Centro de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia. La doctora Pamela Aguirre Castro, conferencista de esta tarde. Saludamos también a docentes, estudiantes de la carrera de Derecho, estudiantes de posgrados y público en general. Les invitamos a escuchar la intervención del doctor Teodoro Verdugo Silva, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, quien dará la bienvenida al evento. Muchísimas gracias por darme la palabra, estimada María Isabel. Un atento y respetuoso saludo a la doctora Pamela Aguirre Castro, al doctor Andrés Martínez Moscoso, a todos y a todas las estudiantes, los profesionales, todo el público de la ciudad, del país y del mundo que suelen conectarse a nuestros eventos. Estamos de celebración académica, este es nada más y nada menos que el evento número 50. Qué mejor hacerlo con la doctora Pamela Aguirre, que es profesora del sistema de posgrados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y sobre todo es experta, una de las mayores conocedoras, no solamente sobre el sistema interamericano de derechos humanos en general, sino principalmente sobre todos los precedentes, las sentencias y la jurisprudencia que se ha creado por parte de este alto tribunal. Como les comenté hace un momento, este es el evento 50 y este es el último evento, en este caso organizado por parte del sistema de posgrados. Y como dije hace un momento, es un verdadero honor y una satisfacción contar con la doctora Pamela Aguirre. Y también constituye un gusto, en este caso por lo menos personal, abrir la posibilidad para que especialmente los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca puedan abrevar y puedan escuchar otras voces diferentes de las que ya comúnmente ven y escuchan y que obviamente puedan ampliar sus horizontes académicos, pudiendo charlar y aprender de expertos y expertas, en este caso la doctora Pamela Aguirre. Personalmente siento gusto y felicidad, como dije hace un momento, porque esto es una forma de abrir oportunidades para los estudiantes. Por ejemplo, cuando escuchemos la hoja de vida y el desempeño que ha tenido la doctora Pamela Aguirre, muy probablemente muchos y muchas de ustedes la tomarán como inspiración y tratarán de seguir sus pasos. El mero hecho de que solo una persona termine inspirada en este tipo de eventos, personalmente yo ya creo que es ganancia, porque precisamente ese es el tipo de situaciones que nosotros tratamos de incentivar con este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos y todas. Nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Pamela Aguirre, nuestra querida profesora de posgrados, y muchas gracias también al doctor Andrés Martínez por su compromiso y a la ingeniera Carpio también por su compromiso con el sistema de posgrados y además por llevar adelante estos eventos extracurriculares y extra académicos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A continuación interviene el doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Centro de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, quien nos comentará sobre el ciclo de conferencias denominado Conferencias Magistrales Libertad, el mismo que se enmarca en la iniciativa de actualización y capacitación continua que realiza la Facultad de Jurisprudencia para los estudiantes de grado y posgrado. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo cordial a nuestra conferencista, a la profesora Pamela Aguirre Castro. Estimada Pamela, muchas gracias por tu tiempo y como siempre, bienvenida, en este caso de manera virtual, a tu casa, a la Universidad de Cuenca. Señor decano, un cordial saludo y siempre agradeciéndole por el apoyo a las iniciativas académicas. El día de hoy, con casi un centenar de personas, cerramos un ciclo que es interesante, enmarcado precisamente en la iniciativa Libertad, que fue aprobada por el Consejo Directivo de nuestra Facultad de Jurisprudencia, con el propósito de trabajar en la capacitación
tanto para estudiantes de grado cuanto de posgrado. En este contexto me permito saludar a las profesoras y profesoras que nos acompañan de la facultad, por supuesto también a los estudiantes de posgrado de los diferentes programas de Derecho Administrativo, de Derecho Penal, de Derecho Laboral, de Género y Desarrollo, entre otros, y por supuesto a los estudiantes de grado. Es interesante, simplemente me voy a referir rápidamente a unas cifras. En estos últimos meses de pandemia se ha generado la oportunidad de capacitación y hemos capacitado a más de 1000 personas solamente con esta iniciativa de los días lunes, con temas desde derecho constitucional, derecho administrativo, contratación pública, derecho ambiental, derechos humanos, derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho tributario y derecho penal. Y como decía el doctor Verdugo Silva, creo que la universidad y la facultad cierra este ciclo de manera particular con broche de oro con la presencia de una de sus profesoras de posgrado, como es la doctora Pamela Aguirre. Solamente una infidencia que es necesario complementar dentro de del currículum de la doctora Pamela Aguirre, y que les recomiendo a todas y todos que lo hagan, es descargar la obra de la doctora Pamela Aguirre, precisamente sobre el estudio de los precedentes, y el texto se denomina El precedente constitucional, la transformación de las fuentes del ordenamiento jurídico. Es un texto que fue editado por la Corporación de Estudios y Publicaciones y versa precisamente sobre la creación judicial y cómo se genera de manera particular el tema del precedente en nuestra legislación, y sobre todo explica cómo esta evolución desde el Estado legal constitucional implica un replanteamiento en las fuentes del derecho. Yo creo que es muy necesario este tipo de literatura especializada, tanto para estudiantes de grado, pero sobre todo para los estudiantes de posgrado, porque yo veo de manera personal que se están cometiendo muchos errores por parte de académicos, de abogados litigantes respecto de la interpretación incorrecta, valga la pena de señalar, de acceder simplemente a sentencias de la Corte Constitucional y pensar que todos son precedentes y pensar que se pueden utilizar de la misma manera. Y de igual manera vamos a ver en la conferencia de hoy qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Creo que es necesario, obviamente, tanto la doctrina, por supuesto, el ejercicio, pero en este caso particular hago una recomendación para la descarga de este texto o en su defecto que lo puedan adquirir. Nuevamente agradecer a todas y todos quienes se han conectado los días lunes en esta iniciativa, y estamos seguros que en las próximas semanas la facultad les prestará nuevas opciones también de capacitación respecto de otros temas. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. A continuación procederé a realizar la presentación de la doctora Pamela Aguirre Castro. La doctora Pamela Aguirre Castro es abogada de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de La Suárez, obteniendo el mérito a la mejor egresada de la promoción mención Honorato Vázquez en el año 2007. Doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar con la tesis doctoral La transformación del ordenamiento ecuatoriano, el precedente constitucional, año 2016. Master of Laws en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University, con el trabajo de graduación Retos sobre la justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado en el año 2018. Cabe destacar que para cursar este programa obtuvo una beca a la excelencia en el año 2016. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, con el trabajo de graduación El precedente constitucional ecuatoriano, aprobado con sobresaliente en el año 2012. Máster en Derecho, mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, con el trabajo de graduación El principio constitucional de legalidad tributario y la facultad normativa del Servicio de Rentas Internas, aprobado con distinción en el año 2009. Diploma en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con el trabajo de graduación La subsidiariedad de la acción de protección y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, aprobado con 10/10 en el año 2010.
La doctora Pamela Aguirre es directora académica, fue directora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo desde septiembre del 2019 a febrero de 2020. Abogada de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José desde abril de 2018 hasta mayo de 2019. Secretaria técnica jurisdiccional en la Corte Constitucional Quito desde enero de 2013 hasta abril de 2018. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, en los programas de maestría de Derecho Procesal, maestría en Derecho Penal, especialización de Derecho Constitucional, especialización de Derecho Procesal y en los cursos abiertos de nociones básicas de tributación. Quito, desde mayo de 2010 a la presente fecha. Docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en los programas de maestría de Derecho Constitucional, maestría de Derecho Notarial desde enero de 2012 a la presente fecha. Docente de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo en el programa de maestría de Derecho Constitucional y Derecho de Empresas desde enero de 2013 a la presente fecha. Ha sido también expositora en varios eventos nacionales e internacionales. Entre algunas de las publicaciones realizadas por la doctora Aguirre están el estándar de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el foro Revista Indexada del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, número 30, 2018. Recensión del libro Tensiones y Contradicciones de la Democracia Ecuatoriana en Revista Indexada Juris, Universidad de Cuenca, número 17, volumen número 1, bianual 2018. Es autora del libro El precedente constitucional, la transformación de las fuentes del ordenamiento jurídico, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2019. Editora corporativa, Reparación Integral, análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Corte Constitucional del Ecuador, Quito 2018. Adelante, doctora, puede iniciar con su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias, señor director, amigos cercanos y fraternos. Tal vez lo que faltaba, Marisabel, buenas tardes, es la honrosa calidad también de docente de la prestigiosa Casa de Estudios de la Universidad de Cuenca, mi ciudad, la universidad que es ícono de nuestra querida ciudad. Entonces, simplemente para comentar eso. Con eso, agradecerles muchísimo la invitación. Sé que soy de casa y bueno, también me honra muchísimo que cerremos este ciclo de conferencias con este tema que además, traído a la pandemia, va a ser muy importante y tiene relevancia y practicidad a propósito de todo lo que estamos viviendo. Y con esto, sin más preámbulo, pues en estos 35 o 40 minutos haré referencia a la justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habida cuenta que este tema, a pesar de la importancia, ha tenido no un desarrollo equilibrado, sino que es en los últimos años cuando se ha dado el acento a esta justiciabilidad. Y para esta presentación abordaré tres temas. El reconocimiento, cómo se encuentran reconocidos en los instrumentos internacionales, la exigibilidad propiamente dicha, es decir, cómo se ha justiciabilizado de manera directa, el tránsito a la justiciabilidad directa y finalmente la justiciabilidad directa que se ha dado desde el año 2017. Y finalmente terminaré haciendo una evaluación del impacto que se tiene sobre esta justiciabilidad y sobre todo la aplicabilidad, vuelvo y repito, en esta época tan conflictuada que nos tocó vivir a propósito del COVID-19. El reconocimiento, bueno, todos ustedes saben que el sistema internacional de derechos humanos nace propiamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos y en esta Declaración Universal no existen diferencias. Todos los derechos se entienden en un unísono, universales, interdependientes. Lamentablemente, al ser una declaración, una manifestación política, pues no es vinculante. Y empiezan las fricciones cuando se empieza a generar dos tratados independientes en el marco de Naciones Unidas para la protección de los derechos. Por un lado, en 1967 tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1967. Y a pesar de que es primero o nace primero el Pacto DESC, a pesar de esto, existe un gran problema.
y es que la obligación contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere a un cumplimiento progresivo, en la medida de las capacidades de los estados. Con lo cual ya se crea una cierta inseguridad de cuáles son las verdaderas obligaciones que los estados tienen sobre la base de estos instrumentos internacionales. A diferencia de lo que ocurre en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que claramente se incluye en el artículo 2 esta obligación de respeto y garantía clásica de los tratados internacionales. Entonces, estos dos tratados parecería ser que dan una imagen de distintos niveles de protección, por un lado, y luego el marco socioeconómico, sociopolítico en el que surge la Guerra Fría, el socialismo versus el capitalismo. Y se cree equivocadamente, y esto lo señalo equivocadamente, que fue los países comunistas los que dieron un empuje para el pacto DESC, cuando en realidad no es así. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la Organización de Naciones Unidas surge justamente por empuje de los estados europeos de reconstrucción en toda esta época de posguerra. En esa base se crea esta idea, esta equivocada idea, e inclusive, fíjense ustedes que las obligaciones que luego son revisadas por los comités, por el Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen un inicio bastante diferenciado, mientras que el Comité de Derechos Humanos surge en la década de los 70, el caso del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales surge tardíamente para 1998. En el caso del sistema interamericano, pues ustedes, como saben, tenemos dos organismos, la Comisión y la Corte Interamericana. El sistema interamericano nace o se erige sobre la estructura de la Organización de Estados Americanos. Básicamente se inicia la idea o empieza a germinar la idea de un sistema interamericano con la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948. La comisión se adscribe a la Organización de Estados Americanos en el 59 y básicamente el sistema se consolida con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el famoso, o como se le conoce en el léxico común, este famoso Pacto de San José en 1969. ¿Cuáles son los instrumentos básicos que se erigen en este sistema, en el CID? Pues está la Carta de la OEA, como les digo, que empieza a señalar algún tipo de derechos a los que se obligan los estados. La Declaración Americana, que al igual que la Declaración Universal, tiene este problema de exigibilidad, puesto que es una manifestación política, no es un documento propiamente vinculante con obligaciones. La Convención Americana como tal del 69, en la que se consolida el sistema interamericano, y tardíamente surge el protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y digo tardíamente porque tiene nacimiento en 1988. Existen otros documentos adicionales, otros instrumentos adicionales que forman parte del sistema interamericano. Está la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para sancionar, prevenir la tortura, la Convención Interamericana para la desaparición forzada, que también forman parte del sistema interamericano. Lo que en este punto sí me gustaría resaltar es que el documento principal, el documento que da vida, que da luz a este sistema, que lo erige como un sistema fuerte, en el que hay justiciabilidad de derechos, pues es la convención, pero la convención tiene algunos problemas que ya vamos a ver. En el caso de la convención, ustedes podrán advertir en el artículo 1 y en el artículo 1 se consolidan
las obligaciones básicas de los estados firmantes de este instrumento internacional. La obligación de respeto, la obligación de garantía. Es decir, los estados se obligan a respetar los derechos contenidos de la Convención y a garantizarlos. Y adicionalmente, la Convención Americana tiene una obligación reforzada que muy pocos instrumentos de derechos humanos los tienen. De hecho, en el sistema universal no existe una cláusula similar. Tampoco en el sistema europeo tampoco existe una cláusula similar como el artículo 2, que tiene que ver con esta obligación de adoptar medidas. Desde el artículo 3 al artículo 25, nosotros podemos revisar que básicamente los derechos reconocidos de la Convención Americana son aquellos derechos que clásicamente se los conoce como de primera generación o los derechos civiles y políticos. Tenemos el derecho a la identidad personal, tenemos el derecho al nombre, de familia, vida, inviolabilidad, a la igualdad, principio de legalidad, tenemos el derecho a la propiedad, en fin. Y se establece en el artículo 26 un artículo que parece ser bastante curioso y parece ser bastante curioso por su redacción. El artículo 26 de la Convención establece esta obligación de desarrollo progresivo y se establece que los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Piénsese que para el momento de redacción de la Convención Americana, es decir, en el 69, no existía todavía avisos de la existencia del Protocolo Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo que existía es justamente la Carta de la OEA, en la que básicamente se recogían algunos derechos económicos, sociales y culturales, como cuáles sindicalización, educación. En esa línea, este artículo 26 tiene una redacción curiosa. Digo curiosa porque habla de las providencias que tienen los estados que cumplirlas para obtener un desarrollo progresivo de los derechos, pero no establece una obligación clara. Y este texto es justamente el que ha generado esta discrepancia en la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? Porque básicamente, como hacía referencia, pues en la Carta, en el Protocolo de Buenos Aires y en la Carta de la OEA, no existen derechos claramente identificados, sino que existen obligaciones que se derivan o que tendrían que ver con algún tipo de derechos económicos, sociales y culturales, como educación o como sindicalización. En esa línea, pues, inclusive por la propia naturaleza de lo que ha ocurrido y de la historia, sobre todo piensen en el momento en el que se estaba consolidando el sistema interamericano, pues la centralidad o el enfoque de justiciabilidad de los derechos no era de los derechos económicos, sociales y culturales. En América Latina lo que se estaba peleando es justamente por los derechos civiles y políticos, vida, integridad, democracia. Entonces, ¿qué hacer? Es posible encontrar los DESCA, y digo DESCA porque en un inicio las relatorías y los derechos se entendían derechos económicos, sociales y culturales. A partir del 2017 se inicia la incorporación de los derechos ambientales en esta categoría, dada la importancia y relevancia que cobra todo el tema, todos los derechos de la naturaleza, los derechos medioambientales, la protección del medio ambiente y la relación de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que pasó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana? A partir del criterio de interpretación más favorable, pues se dieron algunos pasos, algunos supuestos que vamos a ver. Y aquí voy a abordar el segundo tema, que tiene que ver con la exigibilidad. Y en la exigibilidad voy a hacer esta diferencia de tres tiempos. La primera jurisprudencia de la Corte, en la que existía una justiciabilidad indirecta, el tránsito, esta segunda etapa, el tránsito hasta la justiciabilidad directa, y finalmente la justiciabilidad directa que se da en el 2017 a partir de Lagos del Campo.
¿Por qué los jueces consideraron que los derechos económicos, sociales y culturales no eran de su competencia? Empecemos por el texto, por la interpretación literal, que los jueces de la Corte advirtieron de este artículo 26. Ciertamente, la redacción es problemática desde el punto de vista de la exigibilidad, más cuando se entiende que es un organismo internacional que interpreta un instrumento internacional que da competencia y vida al organismo internacional. En esa línea, la competencia, competence, es decir, cómo nace la competencia, se encuentra restringida al texto convencional. Y en esta lógica, los jueces clásicamente han mantenido una idea de que no son electos democráticamente, con lo cual, porque no rinden cuentas, pues deben limitarse a aquello determinado expresamente en el texto. Pero, por regla general, nosotros hemos logrado advertir de la historia, no solo de los derechos humanos, sino del derecho constitucional, que los derechos son un ejercicio contramayoritario frente a la hegemonía de las mayorías. Muchos jueces, y digo esto hasta, fíjense ustedes, vamos a ver en la cronología, hasta el 2016, consideraban que la Corte no podía sustituir el debate democrático en cada uno de los países respecto a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Básicamente lo que los activistas han propiciado con este debate es que si bien la Corte no va a eliminar estos debates respecto a la justiciabilidad, respecto al contenido, pues sí generan bloqueos desestructurales. Y por ejemplo, sin que sea el objeto de esta charla, piénsese en Campo Algodonero. En el 2009 se da un desbloqueo importante, ¿sí?, respecto al tema de violencia de género, responsabilidad del Estado y sobre todo responsabilidad por la negligencia, por el descuido de la debida diligencia. Otra de las críticas, pues muy fuertes que se hace a este tipo de justiciabilidad, y que, insisto, persistía hasta el 2017, es que los jueces no cuentan con herramientas técnicas. El tema de una erogación económica, el tema de políticas públicas requiere un conocimiento especializado, requiere conocer a profundidad determinadas materias, lo cual los jueces, aún con peritajes, no pueden sustituir. A su contraparte, pues, los jueces, si bien no tienen este conocimiento especializado, sí pueden imbuirse de algún tipo de conocimiento y de necesidad de la sociedad a partir de las audiencias, a partir de los peritajes y, este es un punto muy importante, a partir del seguimiento, a partir de la supervisión del cumplimiento de sus decisiones. Porque la Corte, a partir de esta herramienta muy importante, ha ido visualizando cuáles son las carencias en la reparación que se ha dado sobre derechos y cómo puede hacerlas eficaces y que las decisiones de la Corte sean realmente reparadoras, restauradoras. La justiciabilidad indirecta, y acá vemos el billar porque es como carambola que la Corte hacía una justiciabilidad indirecta, por ejemplo, a educación, por ejemplo, a salud, es justamente a partir de la protección de los derechos civiles y políticos, a partir de la igualdad, de garantías procedimentales para los derechos sustantivos. La Corte, a partir de la falta de garantías del debido proceso y de protección judicial, artículo 8 y 25, logró en gran medida proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Ya vamos a ver cómo, básicamente, por ejemplo, derecho a la seguridad social, derecho a el desarrollo progresivo de los derechos. En otros casos, la reinterpretación clásica de los derechos civiles y políticos, pues en la época en la que se genera el sistema interamericano, era claro que lo que se quería combatir, por ejemplo, son actos de tortura. Pero, por ejemplo, el artículo 5, que tiene que ver con integridad personal, se fue reinterpretando, fue evolucionando de conformidad con varias necesidades, como ya las vamos a ver, por ejemplo, Suárez Peralta, en el sentido de que la integridad también se afecta cuando hay falta de salud. En
1999 se empieza, bueno, es uno de los fallos que yo puedo advertir en los que claramente la Corte empieza a identificar las necesidades y derechos económicos, sociales y culturales que deben ser satisfechos por el Estado. En el caso Niños de la Calle versus Guatemala, Villagrán González, de 1999, la Corte, a más de declarar la responsabilidad del Estado guatemalteco por la muerte de estos menores, hace referencia a que la situación de estos niños de la calle no solo que viole su derecho a la vida, sino que además viole un derecho a la vida digna, una protección especial que tiene que dar el Estado. Protección, salud, educación, alimentación, todas las condiciones necesarias para que no sea, como dice en la sentencia, no sea fruto de explotación y pueda reinsertarse a la sociedad. En estos casos, la Corte empieza a hacer referencia a derechos económicos, sociales y culturales como parte, en este caso específico, de la vida, sin hacer expresa referencia a esto. Y en otros casos que vamos a ver a propósito de la última sentencia importante de la Corte Interamericana respecto a DESCA, empieza a hacer referencia a un concepto importante anclado a la propiedad colectiva y está relacionado con los derechos colectivos. Es decir, la Corte empieza a visualizar que el momento en el que se viola la propiedad colectiva a partir de la violación de la consulta previa, libre e informada, también existen otras violaciones de los derechos humanos. En el caso de la comunidad Yaxe-Axa versus Paraguay del 2005, la Corte ya empieza a hacer referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran el pueblo indígena a partir del desconocimiento, a partir de la negación de derechos civiles y políticos. En el caso concreto, propiedad en la esfera de consulta previa, libre e informada, pero adicionalmente, cómo esto llega a generar vulneraciones, miren cómo ancla el derecho a la propiedad colectiva, algo que a nosotros nos parecería no tan lógico, el tema de la propiedad privada desde la lógica mestiza, pero en el caso de los pueblos y nacionalidades, pueblos indígenas y tribales, como se denomina en el derecho internacional de los derechos humanos, pues ahí empieza a anclar la propiedad colectiva con el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, y cómo básicamente a la afectación o con la afectación de estos derechos se afectan otros derechos, y expresamente la Corte en el 2005 señaló: la Corte debe establecer si el Estado generó condiciones que agudizan las dificultades de acceso a la vida digna de los miembros de la comunidad Yaxe-Axa, si en este contexto adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligación, que tomen en cuenta la situación de especial vulnerabilidad en la que fueron afectados, su vida diferente, sistemas de comprensión del mundo diferentes de la cultura occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la tierra y su proyecto de vida en la dimensión individual y colectiva a la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de comunidades indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, dicho sea de paso, artículo 4, derecho a la vida, en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1, respeto y garantía, y el deber del desarrollo progresivo, artículo 26. Hace referencia al artículo 10, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, alimentación, educación, derecho a los beneficios culturales del protocolo adicional del Pacto de San Salvador en relación con el 169. La Corte en este caso empieza a ser una estructura interesante de violaciones sistemáticas cuando el Estado, a partir de la negación de un derecho clásico, en el caso de la propiedad, y cuando empieza a realizar esta interpretación evolutiva muy interesante sobre la propiedad colectiva en los casos de comunidades indígenas y tribales, pues en ese caso la Corte empieza a hacer esta estructura de la interrelación que tienen los derechos, y a pesar de que expresamente no declare la violación, es decir, no haya declarado en el caso concreto a Paraguay responsable internacionalmente por la violación de estos derechos, sí empieza a ser una referencia interesante de cómo podrían violarse los derechos y cómo en el caso concreto se han violado estos derechos. El tránsito hacia una justiciabilidad directa ha sido y fue muy importante. Lo
es importante que ustedes adviertan es que desde la primera resolución del caso contencioso de la Corte Interamericana, que es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, el famoso caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que se resuelve en 1987, hasta inicios del 2000 se empieza a hacer referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense que es casi 13 años después. Y la justiciabilidad o hablar sobre la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales tiene un debate serio y fuerte con casos ecuatorianos respecto al derecho a la salud, como lo vamos a ver. En efecto, ¿cuáles son estos casos que dieron paso para esta justiciabilidad directa? Pues los casos que dieron paso para esta justiciabilidad directa pues son el caso 5 pensionistas versus Perú del 2003, Acevedo Ramillo 2006, Acevedo Buendía versus Perú 2009, Suárez Peralta, Derecho a la Salud 2013, González Yuy 2015, ya vamos a ver porque este caso es un caso hito en el sistema interamericano, y Chinchilla Sandoval 2016, y el caso de Trabajadores de la Hacienda Verde versus Brasil 2016. Los primeros 4 casos contra Perú, perdón, los primeros 3 casos contra Perú tienen que ver básicamente con esta forma en la que las personas, básicamente trabajadores, reclamaban ante la Corte Interamericana específicamente garantías judiciales porque a nivel interno en Perú no se habían tutelado sus derechos económicos, sociales y culturales, específicamente el derecho a la seguridad social. En el caso 5 pensionistas versus Perú, la Corte no analizó formalmente la justiciabilidad de los DESCA, pero sí hizo referencia a la obligación contenida en el artículo 26, señalando específicamente que todos estos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, específico el derecho a la seguridad social, tiene que ser analizado desde una manera o desde una óptica particular, pero también colectiva. Es decir, cuando se analiza el ejercicio de un derecho colectivo, de un derecho colectivo y de una alegación de regresividad de un derecho, tiene que ser analizado desde la lógica no solo del grupo a quien se afecta, sino de la totalidad de la población. La Corte en 5 pensionistas hace este argumento y deja latente todavía el debate. En el caso Acevedo Jaramillo de 2016, la Corte señala que no va a referirse al artículo 26 porque ya analizó la violación de los derechos, específicamente a las garantías judiciales, y que por lo tanto no quería entrar al debate de los derechos laborales, si estos eran o no amparados bajo la Convención. En Acevedo Buendía empieza a tener un análisis interesante y dice, bueno, a ver, el artículo 26 se encuentra dentro de la Convención, se encuentra cobijado por las obligaciones de respeto y garantía, con lo cual, básicamente el 26, el artículo 26 de la Convención también es justiciable. A pesar de que en Acevedo Buendía la Corte no terminó de justiciabilizar los derechos económicos, sociales y culturales. En Suárez Peralta, el caso llega en el 2012 a la Corte Interamericana y recibe sentencia en el 2013. Cuando llega este caso, a la Corte Interamericana se plantea este debate interesante de si el derecho a la salud puede ser justiciabilizado de manera directa sin entrar al análisis de integridad personal. Es decir, si el derecho a la salud puede ser justiciable sin que se haga referencia a las obligaciones determinadas en el artículo 5 de la Convención. Y es curioso porque en el texto de la sentencia ustedes van a poder advertir que la Corte analiza la integridad personal y dice el Estado, el caso tiene que ver con la violación sobre todo o principalmente de la obligación de supervisión del Estado frente a clínicas particulares respecto a la atención que recibió la señora Melba Suárez Peralta. Y en esa línea, la Corte, en este voto de mayoría, hace referencia a esas obligaciones y al contenido del derecho a la salud, utiliza, fíjense ustedes, en este caso la Corte Interamericana utiliza
todas las características, todos los elementos que tiene que ver y que ha señalado el Comité DESC respecto al derecho a la salud, accesibilidad, adaptabilidad, calidad y disponibilidad como parte del derecho a la salud. No obstante de aquello, no termina de declarar la violación del derecho a la salud, declara la violación del derecho a la integridad personal y tampoco hace justiciable el artículo 26. Aquí se empieza a generar un debate muy importante respecto a si se puede o no justiciabilizar, es decir, exigir a los estados el cumplimiento de este tipo de derechos. Y esto ocurre a partir de un voto muy interesante que lo plantea el juez Eduardo Ferrer MacGregor, mexicano, respecto a esta posibilidad y esta obligación que sí la pueden hacer los miembros de la Corte Interamericana a partir de esta interpretación evolutiva y la interpretación que se puede dar al artículo 26 y a las obligaciones de la propia convención contenidas en el artículo 1.1. En el 2015, el caso de Thalía González Yuy, me imagino que todos de alguna manera están un poco interiorizados con este caso, el caso de la niña a la que le transfiere sangre contaminada. Es un caso hito porque por primera vez se hace justiciable un derecho económico, social y cultural, es decir, por primera vez en la sentencia de la Corte Interamericana se declara la violación del derecho a la educación, la violación del derecho reconocido en el pacto, en el protocolo adicional de San Salvador, pero no se tutela el derecho a la salud directamente. ¿Y por qué? Porque la Corte, en este caso, hace un análisis y señala que el protocolo adicional, el pacto de San Salvador, determina dos derechos que son directamente justiciables y que le dan competencia a la Corte para declarar esa violación. Y estos dos derechos tienen que ver con la sindicalización y con el derecho a la educación. En esa línea, la Corte declara la violación al derecho a la educación y respecto al derecho a la salud, utiliza el mismo esquema que se utilizó en Suárez Peralta. En este caso, se visualizó ese debate judicial mucho más fuerte y esta fue una sentencia, una posición muy dividida de la Corte en la que se puede verificar justamente cómo se da este debate judicial por parte de los jueces y esa línea de mantenerse en la competencia primigenia de la convención y por otro lado de los jueces más progresistas respecto a querer avanzar en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. El juez Humberto Sierra y el juez Alberto Pérez, en su época, Alberto Pérez de Uruguay, manifestaron que no podían exceder en la competencia determinada por la convención, que eso anularía básicamente la legitimidad de la Corte. Por otro lado, Eduardo Ferrer MacGregor, Roberto Caldas y Manuel Ventura mantenían esta posición más activa. En el caso Chinchilla Sandoval, que también tiene que ver con un derecho de salud, y este caso es muy interesante porque tiene que ver con un derecho de una persona a la salud, estando privada de libertad, pues se mantiene ese mismo esquema de tutelar el derecho a la salud de manera indirecta. En este caso, el juez Roberto Caldas hace un análisis interesante en el voto salvado cuando señala que es perfectamente posible tutelar el derecho a la salud sobre la base del artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26. ¿Qué pasa o cómo se da este salto? El salto jurisprudencial se da con el cambio de estructura de miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes en la diapositiva tienen a la imagen de los jueces que dieron este salto importante en la justiciabilidad directa de los DESCA. Y esta justiciabilidad directa de los DESCA inicia con este famoso caso en el que inclusive se ha escrito varias obras, varios artículos interesantes de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y empieza con este famoso caso Lagos del Campo versus Perú, que es presentado por la Comisión Interamericana como un caso de libertad de expresión. Libertad de expresión porque a un líder sindical se le separó de su cargo por manifestaciones públicas que había realizado respecto a sus empleadores. El caso es presentado, como digo,
por la comisión, pasa el filtro de admisibilidad por un tema de libertad de expresión, pero cuando llega a la Corte se hace un análisis interesante sobre la estabilidad laboral y se señala que la estabilidad laboral tutelada en la mayor parte de estados que han suscrito y han aceptado la competencia contenciosa de la Corte es bastante fuerte, que sus textos constitucionales lo reconocen y que la Convención sobre la base del artículo 26 no puede desconocer esta obligación. Es un análisis interesante que se utiliza, es decir, todos los argumentos de apoyo del derecho interno sirven para reforzar la idea de la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso Muelles Flores versus Perú, que tiene que ver con un tema de seguridad social, en el 2019, la Corte nuevamente declara la responsabilidad internacional por la violación, en este caso, del derecho a la seguridad social del señor Muelles Flores, de la misma línea en el caso Asociación Nacional de Cesantes Jubilados y Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, porque básicamente estos casos tenían que ver con el retiro de pensiones jubilares y la Corte señala la violación del derecho a la seguridad social cuando efectivamente no se realizan análisis técnicos económicos respecto a la sostenibilidad de las pensiones jubilares y adicionalmente porque nunca se les otorgó recursos adecuados, eficaces para la tutela de estos derechos. Esto respecto a derechos laborales, derecho de seguridad social. Y respecto a derecho a la salud, en el 2018 se da ese paso muy importante que muchos activistas reclamaban de la Corte, la justiciabilidad directa del derecho a la salud en las Américas, en los países suscriptores de la Convención Americana. En Poblete Vilches, un caso en el que una persona de la tercera edad, un hospital en Chile le niega la atención adecuada, hace justiciable este derecho con base en el artículo 26, con base en el protocolo, con base en la Carta, en la Declaración Americana y en el contenido que ya venía desarrollando la propia Corte desde Suárez Peralta, de manera indirecta, pero ya lo toma de manera directa. Estas características de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y disponibilidad del derecho a la salud. En el caso Cuscul-Pirabal versus Guatemala, que es otro caso interesante, caso de personas infectadas con VIH y otras enfermas de SIDA, a las que se les negó la atención médica, se les negó medicamentos, e inclusive algunas personas fallecieron, mujeres en estado de gestación. La Corte hace un análisis, y tal vez esta es una de las sentencias más completas, mi recomendación para los estudiantes e interesados en estos temas, una de las sentencias más interesantes, más completas sobre el contenido de progresividad de los derechos. Y acá la Corte hace un especial énfasis en la obligación estatal de adoptar medidas, políticas públicas que estén encaminadas a la plena eficacia de los derechos. Políticas públicas que hagan posible que el derecho a la salud en la dimensión de accesibilidad sea real y no solo virtual. ¿Cómo? Con hospitales adecuados, con médicos capaces de atender las diferentes enfermedades, con medicamentos oportunos, adecuados para tratar las enfermedades. Señala también en este caso que eventualmente podrían darse medidas regresivas porque en efecto los derechos económicos, sociales y culturales, tal como ocurre con los derechos civiles y políticos, requieren una erogación del Estado. No obstante de aquello, es admisible una medida regresiva si y solo si se ha hecho un análisis económico de que es la única medida que se puede tomar dentro del Estado. Es decir, que previo a tomar una medida regresiva existe un verdadero y concienzudo análisis de que no existen otras medidas posibles. Con esto, pues, llegamos al 2020, febrero del 2020, y se publica una de las sentencias que podríamos decir marcarán la diferencia en el sistema interamericano de derechos humanos, a propósito además de la necesidad de visualizar uno de los derechos que ha estado presente a lo largo de toda la humanidad, pero que tal vez solo a partir de estas últimas décadas que lo hemos hecho visible. El derecho al medio ambiente sano,
el derecho a gozar de todos los bienes culturales y sobre todo el derecho al agua. En el caso de las comunidades indígenas, miembros de la asociación La Quionat, Nuestra Tierra versus Argentina, la Corte por primera vez declara la violación de este derecho al agua en una decisión, en una sentencia, señala la interdependencia de todos estos derechos, uniendo el discurso que venía realizándolo en la opinión consultiva 23 del 2017, cuando la Corte hizo referencia a los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. En este caso empieza a señalar o enfatizar cómo el medio ambiente, el derecho al agua, los derechos económicos, sociales y culturales forman parte de un todo que nos debe permitir el desarrollo de nuestras potencialidades dentro de la diversidad. La Corte en esta sentencia señala básicamente, y me permito citar, esta Corte, haciendo referencia a diversos pronunciamientos emitidos en el ámbito de organismos internacionales, ha destacado la estrecha relación o interdependencia entre el medio ambiente y los derechos humanos. Lo dicho, por cuanto estos pueden ser afectados por la degradación ambiental y a su vez, dado que, como se ha indicado en el ámbito de la ONU, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de los derechos humanos. En este marco hay amenazas ambientales que pueden incidir en la alimentación, el derecho respectivo, como también el derecho a participar en la vida cultural, el derecho al agua, resultan particularmente vulnerables a afectaciones ambientales. En este sentido, el Comité DESC ha indicado que entre las políticas cuya adopción el derecho a la alimentación requiere, se encuentran las ambientales. Del mismo modo, ha señalado que en las políticas y los programas medioambientales y de desarrollo económico, los estados deben respetar y proteger el patrimonio cultural de todos los grupos y comunidades, en particular personas y grupos desfavorecidos y marginados. Es una sentencia sumamente importante, son varias comunidades las que se unieron, estaban en la frontera o están en la frontera de Paraguay, Uruguay con Argentina, en las que se violó este derecho porque básicamente no solo se transgredió este derecho que ya venía consolidándose para pueblos indígenas y tribales, el derecho a la consulta previa, libre e informada, sino que también se hace y sirve muchísimo el discurso que empieza en el 2000 con los casos, como les dice referencia, Aguastini, Sahuayamaxa, contra Paraguay, que sirven para generar esta argumentación fuerte de cómo todos los derechos tienen que ser ejercidos de manera interdependiente y cómo la afectación de uno amenaza con la violación de otros tantos derechos y que van en caída como dominó. Finalmente, para hacer en uso del tiempo, la evaluación. ¿Qué pasa con estos derechos económicos, sociales y ambientales? Pues hemos pasado de esa necesidad de justificar, esa necesidad de declarar. Fíjense que pasaron muchos años, aproximadamente casi 28 años, de los cuales la Corte debatió realmente si tenía o no competencia para judicializar los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos en esta época de implementación e impacto. ¿Qué impacto tienen estas decisiones de la Corte Interamericana? Pues fíjense que en época de pandemia, parece ser que fue una feliz coincidencia, que la Corte Interamericana señala, en consonancia con Naciones Unidas, que el derecho al agua es un derecho humano, un derecho plenamente exigible, un derecho de responsabilidad del Estado. Y en esa línea, esto anclado a pandemia, pues tenemos que pensar que una de las medidas más adecuadas para combatir este pernicioso virus es justamente contar con agua potable, y saneamiento. Es decir, una de las medidas más efectivas es el lavado de manos, y el lavado de manos requiere agua potable. Por ejemplo, derecho a la salud. Fíjense que la resolución de la Corte Interamericana, la resolución número 1 de abril de este año, toma y recopila todos los estándares interamericanos respecto a desarrollo de la salud, que empezaron con este famoso caso Suárez Peralta, que se consolidó en Poblete Vilches, se reiteró en Cuscul Pirabal, para señalar estas obligaciones que tienen los estados.
E inclusive fíjense cómo estos derechos económicos, sociales y culturales llegan a ser los principales o de objeto principal de mirada de los estados, porque efectivamente es aquellos derechos de los que más carencias existen. ¿Cuáles son estos efectos de estos fallos? Pues primero tenemos fallos, tiene efectos, perdón, simbólicos, efectos importantes simbólicos respecto a que el sistema está en la consonancia de buscar esta justicia social. No solo proteger a la democracia frente a las dictaduras, frente a los autoritarismos, sino que también está buscando alcanzar esta tan anhelada justicia social. Y material, pues, está buscando modificar estructuras inequitativas. Piensen ustedes que casos como el mismo caso Poblete Vilches o casos como Lagos del Campo nos permitirían a nivel interno ya litigar con estos estándares con temas que, aunque parecían ya superados a nivel del Ecuador, nuevamente cobra importancia. Estabilidad laboral a propósito de la ley humanitaria, pues podría ser interesante que utilicemos todos los estándares que ya se han generado en el sistema interamericano, específicamente en Lagos del Campo. Y ahora sí, finalmente, no me voy a alargar más. La reparación integral, pues los DESCA en un inicio se vieron como esa forma de reparación de los derechos civiles y políticos. Cuando existía una violación a los derechos civiles y políticos, pues otórguese atención médica, otórguese educación. Por ejemplo, casos de violencia sexual, violación a la integridad personal. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Rosendo Cantú versus México, medidas de reparación, otórguese atención médica y psicológica, otórguese educación. Las mismas reparaciones a los DESCA han generado y pueden generar un quiebre en prácticas perniciosas de los estados. Pues sí, las reparaciones a los derechos económicos, sociales y culturales con sistemas abiertos, amigables, por ejemplo, de salud, de educación, de seguridad social, están buscando romper esos esquemas perniciosos. ¿Cómo va a evaluar la Corte los DESCA y el desarrollo? Pues creo que estas audiencias de supervisión que las lleva a cabo la Corte son muy importantes. Cada día más la Corte está publicitando estos procesos que en un inicio eran cerrados, el Estado y las víctimas. Actualmente ya se aceptan en la mayor parte de casos, inclusive que sean públicas, para que todos los interesados podamos participar sobre el debate de los derechos económicos, sociales y culturales. Y pues como les decía, tal como inició con el caso Aguastigni, Sahuayamaxa, los casos de Paraguay, 2003, 2005, los DESCA tienen un clic, una relación fundamental con estos derechos colectivos y con reparaciones colectivas, con reparaciones de cambio estructural. Con eso les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, estimada doctora Pamela Aguirre. Creo que ha sido una conferencia brillante y sobre todo nos ha permitido tener en tan poco tiempo, y obviamente gracias por hacerlo en el tiempo establecido, una perspectiva bastante interesante respecto de los DESCA, obviamente desde casi inicios a nivel jurisprudencial, desde inicios del presente siglo dentro del sistema interamericano, y obviamente la evolución que ha tenido y sobre todo los cambios. No obstante, por obvias razones, recomendar a las amigas y a los amigos que han seguido este webinar tener la oportunidad de revisar, por supuesto, los casos. Tal vez si usted previamente ya revisó los casos, sin duda con esta charla de la doctora Pamela Aguirre va a tener una nueva perspectiva y además podrá hacer una valoración de los mismos y extraer los aspectos principales de dichas sentencias. A continuación vamos a conceder la palabra a unas preguntas que de pronto tengan nuestras personas que nos acompañan, tanto estudiantes de grado y posgrado que sin duda tendrán interés en hacerlo. La modalidad será que por favor en el botón que tienen ustedes a la derecha dentro de los contactos levanten la mano para poderles asignar la palabra.
Tenemos ya una primera que es de Janina Campover. Janina, por favor, puede hacer uso de la palabra. Doctor, muy buenas tardes. Doctora Aguirre, buenas tardes. Una pregunta que me llamó sobremanera la atención es en el caso concreto de González Yuy versus Ecuador. Un caso, me parece que de los inicios del año 99-2000, en el que una niña de 4 años se infectó con VIH por una transfusión sanguínea en la Cruz Roja de Cuenca, en la que usted hizo referencia. Pero lo que me llamó la atención es que en la sentencia de la Corte no se le reconoció el derecho a la salud, sino se le reconoció una violación al derecho a la educación. Entonces me llama la atención mucho si el caso surgió y nació como una reclamación al derecho a la salud por haberse infectado de VIH, cómo es que la Corte sentenció, y o más bien dicho, la pregunta es, ¿cuáles fueron los fundamentos de la Corte para que en su sentencia no se le reconozca el derecho a la violación a la salud, sino a la educación únicamente? Gracias, Janina. Tal vez si procedemos con este momento y después damos paso a otra pregunta. Claro que sí. A ver, bueno, Janina, muchísimas gracias por la pregunta. Me permite profundizar un poco más en el tema que por razones de tiempo le traté de sintetizar. En efecto, el caso nace por la violación al derecho a la salud. Y más que eso, el caso llega al sistema, sobre todo a la Comisión Interamericana, por la falta de justicia a nivel interno. Es decir, cuando se presentaron las denuncias correspondientes penales, el caso no prosperó por una supuesta prejudicialidad, y en el caso de los procesos civiles, pues también se alegó que se requería una sentencia penal para poder determinar la responsabilidad patrimonial. En esa línea, el caso a la comisión se presenta como una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, garantías judiciales, y obviamente luego en retrospectiva al artículo 5, integridad personal. El caso llega, se presentaron en la audiencia, se presentaron interesantes peritajes respecto a la posibilidad de justiciabilizar el artículo 26, justiciabilizar al derecho a la salud. No obstante de aquello, los jueces no hicieron caso, no tomaron la consideración de la violación del derecho a la salud, sino que, como les comentaba, a la usanza de Suárez Peralta, la Corte Interamericana tutela el derecho a la salud de manera indirecta a través de la integridad personal, haciendo referencia a las características, dimensiones del derecho a la salud, haciendo referencia a toda la negligencia del Estado, específicamente en su deber de fiscalización, y hace un análisis muy interesante de la obligación que tiene el Estado de fiscalizar todos los bancos de sangre, toda la actividad que tiene que ver con el ámbito sanitario de un país. Si es privado, el Estado tiene una obligación reforzada de fiscalización, y toma en consideración todo esto. ¿Por qué llega a la violación del derecho a la educación? Llega a la violación del derecho a la educación porque dentro de todos los hechos que se dieron a partir de la transfusión de sangre contaminada, esta niña es discriminada en la escuela. La madre presentó un amparo constitucional en su época, y el juez constitucional señaló que, pues en esta falsa ponderación, la Corte inclusive lo señala en la sentencia, en esta falsa ponderación del juez, él creía que el bienestar de todas las niñas estaba por sobre el bienestar de una sola niña, y entonces que esta niña podía mantener una educación en casa frente a la seguridad de todas las niñas que se encontraban en el kinder. Al punto que esta señora tuvo que, con su hija y su hijo, ocultarse en una ciudad vecina, como ustedes lo saben, y eso se puede leer del texto de la sentencia. Y la Corte dice ahí sí se tutela el derecho a la educación, pero la Corte utiliza un argumento positivista, es decir, un argumento desde las normas escritas del pacto, en específico del Pacto de San Salvador. ¿Por qué? Porque el Pacto de San Salvador establece que son dos los derechos justiciables: sindicalización y educación. La Corte no tiene problemas en justiciabilizar el derecho a la educación porque dice, está previsto en el Pacto de San Salvador, pues se puede justiciabilizar. Pero con salud no, porque salud no está previsto como un derecho plenamente justiciable.
Y por eso les decía, en el texto, ustedes pueden revisar, es una sentencia bastante ampulosa, en el texto de la sentencia ustedes van a encontrar este interesante y rico debate de la fricción de la posición de los jueces, y esto es importante e interesante, es un debate abierto, interesante, de la postura judicial de cada uno de los jueces, como el grupo de los jueces más conservadores, más anclados a esta interpretación literal de los textos, mantienen que no tenían competencia, es la posición vencedora, frente a la posición de estos tres jueces, Ferrer, Caldas y Manrique, sí, Manuel Ventura, que pensaban que era posible tutelar los derechos. ¿Cómo llega a transformarse esto de 2015 a 2017? ¿Cómo es que se da un paso tan grande a 2017? Pues fácil, con la renovación de los jueces. Llegaron jueces con visión más progresista que se unieron a los jueces progresistas que estaban en la Corte y pues dieron ese paso importante de justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias a la doctora Pamela por la contestación a la pregunta y sobre todo que le permitió ampliar un poco más los conceptos en relación al caso citado. No sé si existe tal vez alguna pregunta adicional, siguiendo la misma metodología, levantando la mano en contactos para poderles habilitar y que puedan consultar en este caso a la doctora Pamela Aguirre. De pronto, hasta que alguien más de pronto quiera consultar, yo me permito hacer una pregunta, estimada Pamela. Si eres tan amable, ¿nos puedes dar una perspectiva? Hemos visto que, si bien es cierto, ha sido una situación bastante de progreso en el reconocimiento de los DESCA y de manera particular en febrero de este año, como tú bien lo señalabas, en el caso de la República Argentina, todo ha sido para positivo, todo ha sido de avanzada. Sin embargo, la coyuntura actual en relación con el COVID-19 ha generado impactos económicos severos por obvias razones, como todos conocemos, y obviamente también desde la perspectiva sanitaria. Sin duda se habla de una nueva normalidad que podría también afectar en el ámbito de los derechos. ¿Consideras tú que dentro de la perspectiva específica de los DESCA, y podría ser, por ejemplo, en el tema de seguridad social, en los temas de salud, ¿podrá existir algún impacto respecto al reconocimiento por parte de los países y a futuro pensar en posibles responsabilidades? ¿Cuál puede ser el panorama para América Latina de manera particular? Yo creo, a propósito, y gracias por la pregunta, creo que la Corte y sobre todo la comisión que fue muy activa a partir de las relatorías especiales y de todo el proceso de seguimiento que levantó para el tema COVID, yo creo que ya han dado luces de que efectivamente los estándares generados a partir de las sentencias de la Corte Interamericana tienen que ser cumplidos y pueden ser objeto de varios casos contenciosos que van a llegar al sistema. Recuerden que, por ejemplo, en los temas de salud y personas privadas de la libertad, la Comisión Interamericana presentó importantes manifiestos, importantes llamados de atención respecto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y no solo eso, sino que los clásicos derechos civiles y políticos han sido repensados en clave DESCA. Libertad de expresión en el ámbito del acceso a la información pública. ¿Cómo ha sido importante el mantener informadas a las personas de la real situación de la pandemia para que el derecho a la salud pueda ser efectivo, para que el derecho a la educación pueda ser efectivo? Entonces, todos estos casos seguro que llegarán al Estado, al sistema interamericano y serán lamentablemente casos en los que se declararán responsabilidades internacionales porque existen ya claros estándares respecto a la tutela de los derechos y cómo cuando se transgrede ciertas esferas se genera esta responsabilidad internacional. Y, por ejemplo, pensemos en el caso de las opiniones consultivas a propósito del medio ambiente. La Corte en el 2017 emite esta opinión consultiva de derechos humanos y derechos de la naturaleza, derechos medioambientales.
y va delineando esta idea de la interdependencia de los derechos, del ejercicio al unísono, de la efectividad de protección integral, coordinada, que se tiene que dar. Y para 2020 está este hermoso caso, Nuestra Tierra versus Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte ya ha ido dando algunos criterios de por dónde va a ir la jurisprudencia y que efectivamente la Comisión está en la misma línea de protección de los derechos, y creo que los estados deberían tomar en serio estas obligaciones contenidas de la Convención, y citando al Monacid Arellano, pues recordar que las obligaciones convencionales no son solo las contenidas en el texto de la Convención, sino la interpretación autorizada que se ha hecho a esa Convención, y que es justamente la que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, estimada Pamela, por esa respuesta y sobre todo por dejar apuntadas algunas cuestiones que sin duda serán tratadas a futuro por el sistema, tanto a nivel de la Comisión y, me imagino, estoy seguro, a través de la Corte Interamericana. Señor decano, si nos da unas últimas palabras para poder cerrar el evento. ¿Sí puedo hablar, Andrés? Sí, por favor. Sí. Muchísimas gracias, estimada Pamela. Te trato de esta manera coloquial, sobre todo por el profundo cariño que te tenemos y por la profunda amistad que creo que nos une. Obviamente, estás aquí invitada por tu enorme valor académico y precisamente por tus ejecutorias que han hecho que brilles, en este caso, en el mundo del derecho, no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo latino y en Iberoamérica. Reitero mi agradecimiento, espero que obviamente no sea la última ocasión que nos acompañes, espero que a la brevedad posible se arreglen todas las cuestiones relacionadas con la pandemia para que de esta forma nos puedas acompañar físicamente, pero mientras tanto te estaremos siempre molestando y robando minutos de tu valioso tiempo para que por favor nos acompañes. Muchísimas gracias por tu presencia, también muchísimas gracias a los y las asistentes, seguramente les vino de muy buena forma y están sacando mucho provecho de esta excelente ponencia que, como bien ha dicho el doctor Andrés Martínez, siendo un tema bastante amplio y complejo, precisamente la doctora Aguirre ha tenido la capacidad, como no puede ser otra forma, de presentarnos de manera concreta todo este tema que tiene una complejidad. Precisamente de eso se trata, de que podamos acceder, en este caso, a los y a las mejores juristas del país. Reitero mi agradecimiento, estimada Pamela, un atento saludo, te deseo muchísimos éxitos en todas las ejecutorias académicas y también en tu vida personal. Muchísimas gracias, doctor Andrés Martínez, por tu apoyo incondicional a esta gestión. Como dije hace un momento, sin el ánimo de ser chauvinista ni nada por el estilo, creo que haber logrado llevar adelante 50 eventos desde mediados de septiembre hasta la actualidad no es poca cosa, y además eventos de calidad. También muchísimas gracias, estimada ingeniera María Isabel Carpio, y quedamos comprometidos con los estudiantes, con los profesores, las profesoras, para seguir pensando en eventos de altísima calidad. Muy amable, y mi presentación de respetos y estima para ti, estimada Pamela.